El pri- Recuerden, recuerden, por favor, silenciar sus computadores, porque estaba sintiendo ruido, entonces se interrumpe. ¿Ya? Muchas gracias. Primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros, porque nosotros lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. Este es Malte Spitz, es miembro del Partido Verde Alemán y en 2009 Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Y la Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no. 2 demandas más tarde le mandaron un CD con un Excel de 30.832 líneas, como Guerra y Paz, pero 3 veces. Este documento interminable comprende desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. Tiene exactamente 6 meses. Y no es casual, tiene 6 meses porque en verano de 2008 la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos, donde se exige que cada compañía telefónica con más de 10.000 clientes guarde los datos de todos sus clientes durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. A Malte le dieron 6 meses como diciendo, esto es todo lo que tenemos porque nos obliga la ley. Probablemente le deben 1 año y medio. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto, ¿no? Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. Esto está en la web, ¿eh? Lo podéis ver. El motivo por el que pasa esto es que Malte tiene un teléfono en el bolsillo que cada 5 minutos hace un ping a la antena que tenga más cerca y le dice, ¿tienes algo para mí? ¿Tengo algún correo? ¿Tengo algún mensaje de WhatsApp? ¿Ha pasado algo en el mundo? Levantad la mano los que tenéis un teléfono en el bolsillo que hace lo mismo. Entonces, nuestros teléfonos cada 5 minutos están diciendo, estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí. Y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes, esto no lo teníamos antes. El equivalente directo es esto que tenéis ahora en la pantalla. Esto es el perfil de una persona vigilada por la Stasi durante años. Es como una servilleta, ¿no? Con 46 post-its ahí que incluyen a su tía, el lechero, el cura de su parroquia. Esto son 5 minutos en la vida de Malte Spitz. Y esta información es automática. Y lo peor es que esto es solo la información sobre Malte, pero Malte está rodeado de gente como nosotros, con teléfonos como el suyo, que están produciendo la misma información. Y esa compañía los ve todos. Este es una foto de mi compañero Juan Luis Sánchez, es una foto del 15M. Pero vamos a verla desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Esta plaza está llena de móviles. Y con esos móviles podemos saber exactamente quién está en la plaza, casi como si pusiéramos un cordón alrededor, ¿no? Con nombres y apellidos. Y no solo, sabemos cuándo han venido, de dónde han venido, con quién vienen, con quién se van, a quién llaman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos incluso si están en el 4.º piso o están abajo en la plaza. Esto es como ve esa foto un algoritmo de análisis de tráfico. Y aquí ya empezamos a ver un poco cosas chulas, ¿no? Vemos que no toda la gente que está en la plaza es igual. Hay gente más importante que otra. Entonces, si tenemos control sobre estas, digamos, telecomunicaciones, sobre esta red, podemos hacer cosas como, por ejemplo, apagar los nodos de esta plaza. Es decir, aislar a las personas que reúnen a todos los demás de todos los demás. También podemos hacer lo que hizo el gobierno de Ucrania hace 1 año y medio y mandarles un mensaje que ponga, queridos usuarios, ha sido usted registrado como partícipe en una manifestación ilegal masiva. Es igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan
cuándo les están vigilando y cuándo no. A Malte, en esos 6 meses, le estaban vigilando el 78% del tiempo. Y estamos hablando solo de nuestros móviles. No estamos hablando ni de nuestros ordenadores, ni de las cámaras que hay en la calle y en las tiendas y en los escaparates y en los aeropuertos y en los trenes y en donde quiera que estemos y que no vemos. No estamos hablando de los radares de las carreteras, que registran más que si nos pasamos de velocidad. No estamos hablando de lo que tenemos en la cartera. ¿Cuántas chips de identificación personal tenemos en la cartera? Tenemos muchos, tenemos el DNI, el carnet de conducir o el abono transporte, tenemos la tarjeta de crédito, de débito, de puntos, la tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa quién eres, dónde vives, cuánto ganas, en qué te lo gastas, qué comes, cuántos hijos tienes, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te pones enfermo. Y todo con la esperanza de que dentro de 6 meses o de un año, si te gastas mucho dinero, te dan un tupper. Y no es distinto de lo que hacemos en la red, porque Deutsche Telekom es una empresa legítima y europea que tiene que obedecer la ley de protección de datos, igual que Telefónica. Telefónica aquí tiene que obedecer leyes de protección de datos, pero las empresas, no es lo mismo con las empresas que nos hacen los móviles, que nos hacen los sistemas operativos, que nos ofrecen correos gratuitos, que nos dan esas apps que nos bajamos y que nos piden permiso para un montón de cosas raras y decimos, para algo lo querrán. Lo quieren para venderlo. ¿Para qué quiere Angry Birds tener acceso a tu GPS? Para hacer dinero. A nuestros vigilantes no les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes, porque son algoritmos, no son personas. Y nuestro perfil es automático, existe aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Puedes acabar atascado en el aeropuerto de uno de los 75 países donde ser homosexual es ilegal. O puedes acabar en un país donde echarle una foto a una farmacia de producción masiva desde el otro lado de la carretera es terrorismo. Esto pasa en Estados Unidos. O puedes acabar en Siria, donde le pegan tiros a la gente en la calle, activistas, periodistas especialmente. Puedes acabar en México DF, donde los Zetas tienen acceso a la información de las telefónicas para ver quién contacta con la policía y cortarles la cabeza. Hay 1000 maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. En Holanda tenían un censo y era un censo que incluía religiones con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad, en cada iglesia o sinagoga. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los nazis ya tenían los deberes hechos. Solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si esa base de datos no existiera, la cifra había sido muy distinta. Lo que quiero decir es que nuestro problema no es la NSA y no son los gobiernos corruptos y no son las compañías ambiciosas que quieren vender nuestros datos y no son las personas malas y no tiene nada que ver ni con sus intenciones ni con sus malas intenciones. El problema es que la existencia misma de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Tenemos que poner cortinas en nuestras casas, no podemos esperar a que nos las pongan por fuera, tenemos que ponerlas ya. Tenemos que empezar a usar criptografía en nuestros móviles, en nuestras comunicaciones, en nuestros ordenadores, empezar a pensarlo bien cada vez que alguien nos ofrece una tarjeta de puntos y decir, no solo por nosotros, porque además este estado de vigilancia es una de las peores enfermedades que tiene una democracia. Así que os convido a llegar a casa, empezar a usar Tor, y si alguien quiere ver lo que estáis haciendo, que pida una orden de registro. Muchas gracias. ¿Cómo están? Voy a saludar a los que se han integrado. ¿Qué les pareció el video? Muy Ya bueno. vamos a partir la clase. Y ¿saben qué? Vamos a hacer una innovación y vamos a dar vuelta a las cosas y vamos a partir por lo que ustedes vieron en la plataforma sobre algunos conceptos básicos digamos, en informática más bien. Pero ¿saben qué? Vamos a partir con datos personales ya que estamos viendo este video.
Y la verdad que yo no sé si ustedes se habían planteado alguna vez lo relevante que son sus datos. Y, y lo fácil hoy, sobre todo en Chile, que en el fondo que se hace tratamiento, que se procesan estos datos nuestros y que se venden y se entregan a terceros y que por ese motivo a veces nos llaman por teléfono de empresas que nunca hemos, con las que nunca hemos tenido contacto, que nos ofrecen productos con nuestro nombre y apellido porque tienen nuestros teléfonos, etcétera. Eso, todo eso es producto de todas estas transacciones que se están haciendo de nuestros datos. Y nuestros datos, datos personales en particular, son muy relevantes para la ciberseguridad. La ciberseguridad, entre todas las cosas que cuida, y lo vimos la semana pasada, tiene la obligación también de proteger uno de los activos más valiosos, que son nuestros datos. Así es que vamos a partir al revés de lo que pensaba, e insisto, vamos a empezar a ver primero los datos personales. Denme un segundo porque tenía esta primero y vamos a tener voy a poner la segunda. Ya, esta es. Vamos a partir. ¿Alguien tiene idea de lo que es un dato personal? Bueno, aquí esa es la idea que lo vamos a explicar. Y vamos a ver si es que alcanzamos, modificamos las cosas, vamos a partir entonces primero por los datos personales. Vamos a tratar de ver estas tres cosas en esta clase porque es una clase corta y este tema es bastante largo, pero lo vamos a resumir en el fondo para que ustedes al menos se vayan con una idea de qué se trata esto. Vamos a ver qué son los datos, por qué se protegen, ya lo adelantamos con el video, y vamos a ver cuál es la legislación nacional que los protege. Un dato personal un dato en general es una información respecto de algo, pero es personal porque se va a referir a cualquier información que vincula a alguien o se refiere a una persona natural, es decir, a nosotros, y que esa información respecto de eso la haga, la identifique o la haga identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. Y esta definición que está en la ley, la ley 19.628, que es la que regula la protección de la vida privada, se refiere y regula a las personas naturales, es decir, a nosotros. Y la idea es que con un dato personal, que, bueno, tiene bastantes complejidades, pero el dato personal va a implicar que se va a identificar con ese dato personal a la persona. Y a través de eso se va a poder determinar directamente o indirectamente. ¿Y cuáles son los identificadores que permiten a las personas ser identificables? Por ejemplo, nuestras huellas dactilares, nuestro root, nuestro antecedente económico, puede ser también si nosotros pertenecemos a un grupo, a una organización. Incluso les diría la patente de nuestros autos también nos permiten hacernos identificables. Piensen ustedes que si alguien pone nuestra patente, que es lo que pasa en caso de choque, y va al registro de vehículos motorizados del registro civil, puede salir el nombre del dueño del auto. Y ahí significa que ahí va a llegar a nosotros y que ese dato, que es la patente, nos va a ser identificables, nos va a asociar a esa información. Por lo tanto, el dato personal no solamente se va a referir a nuestro nombre, que es súper literal, o a nuestra foto, nuestra información, incluso nuestra información biométrica, es un dato personal nuestro. Nuestra sangre nos permite, mediante un proceso, si se realiza el proceso, nos permite identificarnos. Entonces, los datos no solamente personales van a tener que ver, y esta es otra característica, con datos privados nuestros, como por ejemplo nuestros datos de salud, que también son datos personales, nuestro estado de salud, nuestras enfermedades, sino que también
pueden ser datos públicos, como el nombre. Por lo tanto, no hay que pensar que el dato personal es algo que vamos a mantener en la esfera de nuestra privacidad, sino por eso se diferencia el concepto, de hecho, de privacidad y de datos personales, porque datos personales es una especie de la privacidad, es una parte de la privacidad, y se refiere a lo que nos hace que nos identifiquen o que nos hagan identificables. Por lo tanto, ya lo dijimos, se refiere solamente a las personas naturales, las personas jurídicas están excluidas, no tienen datos personales, y esta ley que les mencioné no les aplica. Y su tratamiento, el tratamiento, que vamos a ver lo que es un tratamiento, está sometido a principios en cuanto a cómo se recoge el dato, a cómo se administra, en cómo se divulga, cómo se transforma, cómo se cambia, cómo se elimina. Y los tipos de datos que hay, de acuerdo a la legislación actual, hay datos que son personales propiamente tal, que son los que hemos estado viendo, pero también hay datos específicos que son los datos sensibles. Son un tipo de dato personal, pero que se refieren a las características físicas o morales de las personas y también a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. Por ejemplo, hábitos personales, es un dato personal, nuestro origen racial, las ideologías, creencias, opiniones, la vida sexual, entre otros, porque esto es a modo ejemplar. ¿Por qué estos datos son datos sensibles? Eso es el video que vimos. ¿Por qué los datos, y acá lo tengo más adelante, acá. ¿Por qué los datos sensibles se llaman así? Porque si alguien llegara a saber mi estado de salud, llegara a saber, por ejemplo, o enterarse si yo no quiero de mi origen racial o de mi ideología, nos podemos remontar al pasado y ver qué es lo que ha pasado con eso en el pasado. ¿Qué le ha pasado a las personas que por un origen racial o por una ideología eh, han sido, digamos, apartadas del resto y han sufrido algún tipo de perjuicio, ¿cierto? Lo podemos ver en el pasado a las personas que se le ha eh, castigado por tener un tipo de ideología, a las personas que también la han castigado por tener una orientación sexual. Es decir, estos datos son relevantes porque de saberse, conocerse sin que la persona quiera hacerlo, implican que les puede causar un perjuicio a la persona o que además puedan ser discriminadas. Piensen ustedes en los datos de salud. ¿Qué pasaría si una empresa de seguros sabe cuál es el estado de salud que tenemos nosotros? ¿Qué podría pasar con ello? No, si tú sabes algo de otra persona y la otra persona no sabe que tú lo sabes, la persona que lo sabe podría hacer algo con eso, más si es una compañía de seguro, si es una ISAPRE, etcétera. Si yo sé que hay una persona que se quiere afiliar a mi ISAPRE y soy la dueña del negocio y sé que la persona es súper enfermiza, que tiene enfermedades base, que tal vez tiene alguna cierta probabilidad de sufrir algún tipo de ataque al corazón, etcétera, y como servicio totalmente lucrativo, digamos, que busca el lucro, probablemente voy a tener que discriminar a esa persona y decirle, sin decirle la razón, obviamente, sabe que no la vamos a poder cubrir y a inventar una idea al respecto. Entonces, esa información tiene que estar muy bien cuidada y por eso se le da un tratamiento especial y solamente se puede, digamos, procesar o disponer de ella cuando la ley lo establece o lo establecen las propias personas mediante su consentimiento y en ciertos casos para el otorgamiento de ciertos beneficios. Porque son datos, como su nombre lo dice, muy sensibles. Si se llegan a saber por un tercero, pueden causarnos discriminación o un perjuicio, como el dato de salud, como el dato de la orientación sexual, como por ejemplo, la adherencia a un sindicato, o mi estado de salud, o mis rutinas, incluso nuestros hábitos personales también son datos sensibles. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a muchos temas, pero
Pero imagínense que ustedes tengan un reloj inteligente, un reloj estos que se conectan a Internet, y que diariamente ustedes lo llevan en su mano, que es lo que se llama el Internet de las cosas, porque son cosas que se conectan a Internet, y que este reloj todos los días sepa cuánto se movieron ustedes, cuánto se trasladaron, porque a lo mejor va a tener un GPS, que si hicieron ejercicio o no, cuáles son sus palpitaciones, cuál es qué sé yo, su hipertensión, su estado de la hipertensión. Imagínense que ese reloj todos los días les capte esa información diariamente y se la va llevando. La capta acá y se la lleva y la va transmitiendo. Eso, si alguien estuviera empeñado en hacer algo más con esa información y no protege la información, podría venderlo a tercero y fácilmente se podría hacer una rutina y decir, este caballero, invento, don Juan Bamondes, no hay un Juan Bamonde acá, ¿no? No sé por qué saqué ese nombre, pero bueno, don Juan Bamonde, resulta que, a ver, veamos, digamos que don Juan Bamonde no hace mucho ejercicio, va siempre a los mismos lugares, no sé si cruza la información, a lo mejor el lugar que va a salvar, eh, tiene un ritmo cardíaco bastante elevado o anormal, o tiene arritmia, etcétera. Imagínense si se empiezan a acusar esos datos y esos datos, esa base de datos de todas las personas que usan ese tipo de reloj inteligente va a parar o lo compran las ISAPRES, acá en el caso de Chile, o los seguros de vida, etcétera. Obviamente es una información muy relevante y por eso les quería insistir en este ejemplo porque hay que tener mucho cuidado con los datos que estamos dando porque hay gente hoy en día que está lucrando y está usando estos datos y a veces en nuestra contra. Entonces, ya vimos por qué son importantes y también vimos que cuando tenemos, y así lo decía la periodista Marta Peirano acá, cuando vemos que hay aplicaciones, porque esto no es filantropía, ¿verdad? Hay aplicaciones que se ofrecen a darnos rutinas de ejercicio o a ofrecernos juegos gratis, uno podría decir, pero ¿qué es lo que están pretendiendo? Hay algunas que si uno digamos, se suscribe y paga y se transforma en pro, eventualmente uno podría ver el beneficio y decir, ya, claro, ellos buscan en el fondo captarte y después quieren que tú te suscribas. Pero las que no ofrecen absolutamente nada, pero te piden acceso a tu GPS, a los contactos de tu teléfono y a una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que la aplicación te ofrece en general, eso tiene que llamarnos la atención. Y es lo que se dice, cuando un producto es gratuito, es probable que nosotros seamos el producto, nosotros seamos la ganancia de eso, y en ese caso van a ser nuestros datos. Como dice. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y nuestros datos, lo decíamos la clase anterior, son súper relevantes porque se puede generar más conocimiento a través de ellos, se pueden cruzar, se pueden sacar conclusiones, son recursos esenciales para el crecimiento económico, pueden surgir nuevas tecnologías alrededor de estos datos que recopilan, almacenan, procesan datos y extraen valor, hacen inteligencia de negocio a través de ellos. Se pueden hacer muchos datos y mucho más de lo que se hacía antes. Por lo tanto, es relevante cuidarlos por un tema de privacidad, un tema de autonomía y control. Nosotros somos los titulares de los datos personales y la idea de esto no es que se detenga o separe los procesamientos de datos personales y que nadie sepa nada del otro. Lo importante de esto, y por eso tiende la protección de datos personales, tiende a que las personas tengan un control sobre la información que tienen sobre ellos. Eso es que uno sepa qué es lo que se tiene, qué están haciendo con eso, a quiénes se lo pueden transferir y nosotros, cuando la ley no establezca otra cosa, nosotros podamos en el fondo aprobar eso o también decir, no quiero que ustedes procesen más mi información, tienen que eliminar. Los datos personales, la protección de los datos personales, y lo vamos a ver, es un derecho fundamental y está establecido en el artículo 19, número 4 de la Constitución, con el derecho a la intimidad, a la honra, y a continuación está el derecho a la protección
de los datos personales. Y dice que la ley, en el fondo, fijará los requisitos y condiciones para, digamos, para poder, en el fondo, ejercer este derecho. Y esa ley actualmente es la 19.628. Pero esa ley va a ser a punto de ser modificada. Hay un proyecto de ley de protección de datos que lo vamos a ver, que está en tercer trámite constitucional, que eleva los estándares actuales a normas que se están implementando en Europa. Bueno, es importante, seguimos por la seguridad, la prevención de fraudes, confianza y transparencia. Hoy en día los datos sirven para para dar una mejor reputación a las compañías y sirven para innovar. Con esto nos vamos que el paradigma de la protección de datos ha ido cambiando con el tiempo. Antes se centraba en la calidad del producto, como era Apple. En sus promociones decía lo importante y todos los aspectos técnicos relevantes y destacables de sus productos. Hoy en día, como parte de su promoción, de su marketing, están integrados la privacidad. Y acá dice, así protegemos tu privacidad cada día, todos los días. Y en el fondo dice que nuestras apps se ocupan de lo suyo, no de lo tuyo. Y eso es lo que va a venir en el futuro, lo que está pasando en Europa, y lamentablemente todavía no parte en Chile por lo que vamos a ver, por lo atrasada que tenemos la normativa y por no tener una agencia especializada de protección de datos. Y acá nos vamos a la normativa. Les adelantaba que la Constitución Política de la República establece como garantía constitucional la protección de datos personales. Y asimismo, tenemos la ley 19.628 que les comenté. La ley de protección al consumidor también hace referencia a la protección de datos, da un artículo especial que autoriza al CERNAC a tener competencias cuando se trata de la protección de datos en relaciones de consumo. Y está el proyecto de ley que aún no sale, que está en tercer trámite constitucional y que se espera que ojalá este año pueda salir por fin del Congreso, pero no va a entrar en vigencia hasta 2 años después. Pero ¿cuál es la regulación que tenemos? Lamentablemente no es buena. La ley es una norma obsoleta que viene del año 99, que en su minuto fue bastante buena, pero quedó absolutamente obsoleta ya desde esos años, desde su nacimiento. No existe una autoridad de control y protección de datos específica, como sí existe en los países de la Unión Europea, como sí existe en México, en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en algunos estados en Estados Unidos y en varios otros países, y por lo tanto no hay una fiscalización y tampoco hay un enforcement, es decir, un cumplimiento digamos, y una persecución o una responsabilidad verdadera a los infractores de esta ley. El procedimiento que regula la ley ante tribunales hace muy restringido el acceso universal a la protección de esta norma porque va a exigir un abogado, como no existe una agencia administrativa, es un juicio sumario, hay que ir a tribunales solamente para determinar si cumplió o no cumplió. Y además para que establezca multas, y las multas son súper bajas de 50 UTM. Que ustedes verán que lucrar que a veces sale más barato pagar las multas, que no son muchas en Chile, a seguir lucrando con el tratamiento de nuestros datos personales. Y acá lo que les decía en cuanto a dónde se está protegiendo más, este es un cuadro que establece cuáles son los países sólidamente adecuados. Vemos Europa, porque Europa tiene un reglamento general de protección de datos que está operativo desde el año 2018. Se establecen países más adecuados. Acá tenemos Argentina, acá hay países que están parcialmente adecuados, como es Estados Unidos y Canadá. Acá en este color están los países autoridades nacionales que tienen una ley más o menos, como sería el caso de México, Brasil. Y acá en verde están los países que tienen leyes de protección de datos, que ahí estamos nosotros. Y sería, imagínense, nosotros estamos segundo de abajo para arriba y sin ley
estamos al nivel de los países africanos, digamos, algunos países asiáticos. Imagínense lo mal que estamos y esperemos adecuarnos, ¿no? Y en relación a esto, ya lo veíamos a propósito de la clase pasada, bueno, pasado bastantes cosas, o sea, se han filtrado datos personales, imagínense qué datos, y les pregunto a ustedes, qué dato personal podría tener el CERVEL nuestro, de que lo que conversamos podría calificarse como un dato sensible. ¿Qué pasó el 2022? El CERVEL sin querer publicó documentos con datos personales, tuvieron más de un día en su página web que contenía ruta, afiliación política, edad y si una persona votó o no. Imagínense la gravedad. ¿Cuál de esos creen ustedes de estos datos que se ven acá es un dato sensible? Filiación política es un Sí. dato muy sensible. Exactamente, exactamente. Imagínense lo que se puede hacer. Porque hoy día estamos en un país democrático, pero aún así, si uno postula un trabajo, aún así nuestra afiliación política también podría ser un problema para alguien y podríamos sufrir una discriminación por ejemplo, pensar distinto, bueno, y se ha sufrido en algún ministerio o en alguna empresa, etcétera. Imagínense la exposición que hay acá, las personas que tienen partidos políticos, que se dijo tal persona milita tal, tiene tal edad, votó o no votó, es de tal partido, o incluso decir que no es de ningún partido. También nos dice algo. Piensen ustedes que la elección de Trump con Hillary Clinton hace unos años atrás se captó mediante Facebook a personas que estaban indecisas. Y esas personas son las que se les dio noticias súper ad hoc para que de alguna manera influyeran en ello y cambiaran su voto y fueran por Trump. Eso sí pasó y está comprobado. Imagínense acá se sabe las personas que no saben, incluso las personas que no tienen partido político, bueno, también pueden ser un target, ¿no es cierto? Decir, mira, esta persona parece que está indecisa ya. Vamos a tomar todas estas personas y las vamos a ir a evangelizar para que se vayan a nuestro partido. También es una opción, se pueden hacer muchas cosas. Bueno, está pasando entonces esto, que se han establecido multas, la Unión Europea estableció una multa muy elevada a Meta por incumplir normativa y por estar transfiriendo datos de, de europeos a Estados Unidos, le estableció una multa de 1.300 millones de dólares a la matriz de Facebook. Recuerden que Facebook tiene Instagram y tiene WhatsApp. WhatsApp, imagínense. Facebook, imagínense el poder. A veces ya no se habla de lo poderoso que son ciertos estados, sino que lo poderoso que son ciertas compañías hoy en día, con toda la información que manejan. Y acá está, y eso les va a quedar a usted en la presentación, cuáles han sido las mayores multas que se han establecido. Pero ahora, hemos hablado de tratamiento de datos, pero ¿qué significa tratar un dato? Y le adelanto desde ya que tratar un dato es desde que guardamos una información de alguien en nuestro computador, ya estamos tratando, es ya la recolección y en el fondo almacenar información de alguien o que la haga asociable a alguien, ya es tratar un dato personal. Y de acuerdo a esta definición que está establecida en la ley, establece que cualquier operación o complejo operaciones o procedimientos técnicos que pueden ser automatizados o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, etcétera, transferir, transmitir, cancelar datos personales o utilizarlo en cualquier forma. Son muchos verbos que implican muchas cosas. Incluso grabar, una grabación es una captación y un tratamiento de datos personales. Porque si te graban la cara o te graban, incluso, es más, no tienen que grabarte la cara para a rato identificarse. La forma de teclear, imagínense cómo está el tema. La forma de teclear que tenemos o la forma de movernos al caminar, cadencia, al caminar también puede revelar quiénes somos. A ese nivel está ahora de cómo, y yo creo que cada vez vamos a ser más identificables con más aspectos que ni siquiera soñamos. O sea, ni hablar de que está el tema de que te capten el iris, de que te hagan un registro del tratamiento biométrico, ya sea de tu cara, de tu huella dactilar, etcétera. O sea, imagínense, hasta la forma de caminar también puede ser un dato biométrico nuestro, perdón, un dato personal nuestro que nos haga identificar.
Este tratamiento, esta suma de verbos que vimos acá, está sujeta a ciertos principios que nos dan, en el fondo, que nos orientan a cómo se debieran tratar los datos personales. Seguramente todos o varios de ustedes probablemente tratan datos personales, no sé, al guardar ciertas sentencias que contienen información personal de ciertas personas que la hacen identificable, incluso, incluso pueden haber datos sensibles, porque a lo mejor en la sentencia se hablaba del estado de salud de una persona, porque era objeto del juicio o como prueba de algo. Esos son, y al guardarse y al tener una base de datos con eso es un procesamiento de datos personales y está asociado a ciertas obligaciones. Por eso es tan importante también seguir las normativas en ciberseguridad, porque la ciberseguridad nos ayuda a proteger los datos personales. Entonces, estos principios orientadores son licitud, calidad, finalidad, seguridad, confidencialidad, protección especial a los datos sensibles y la información, que es lo que regula hoy día. Estos no están establecidos directamente en la ley, sino que en el fondo se interpretan. Se dicen, este es el principio de licitud porque esto dice tal forma, pero en el proyecto de ley se van a establecer directamente. Y son directamente, es decir, se va a poner principio de licitud, principio de calidad, etcétera. Todos los principios que van a regular, que se van a llamar de otra forma, pero van a apuntar a lo mismo al final. Entonces, el principio de licitud, y este es uno de los más importantes, es que el tratamiento de los datos personales debe realizarse con sujeción a la ley y a las bases de licitud que establece. ¿Y qué es lo que es una base de licitud? Es la autorización que tiene un responsable de datos, que es una organización que trata los datos, o una persona natural, para tratar mi dato. Es porque la ley lo autorizó. Piensen ustedes, el registro civil tiene muchos datos personales nuestros, tiene nuestros nombres, tiene nuestra fecha de nacimiento, nuestro root, etcétera, muchos datos personales, y la ley establece que está dentro de sus funciones tener esos datos personales. Pero también van a haber datos personales que se pueden tratar porque yo autorizo a tratarlo. Porque cuando doy un clic en alguna aplicación o cuando estoy firmando algo, eso es una autorización. Ahora, a veces las autorizaciones no son como establece la ley, que deberían ser por escrito, que deberían ser informadas, decirle a la persona, etc. Pero yo puedo autorizar para que traten mi dato. Entonces, la licitud es que se haga de acuerdo con lo establece la ley y que haya una justificación para hacerlo. Y la calidad apunta a que los datos tienen que ser exactos, actualizados y responder con veracidad a la situación real de su titular. ¿Qué significa esto? Que yo no saco nada con tener tantos datos, muchos datos de personas, si son datos súper antiguos, que hoy día ya no me van a servir. La ley me mandata a tener datos de calidad para poder hacer un buen tratamiento y para que no vaya a perjudicar a las personas. Y a Perdón, propósito, ¿puedo hacer un comentario? sí, Víctor. Sí, que, o sea, hoy día los datos personales, claro, lo son, pero no son en ningún caso reservados, ¿no es cierto? Ya están en todos lados, como tú lo dices, incluso ni siquiera en las redes, o sea, tú vas a atenderte a algún lado, no sé, una clínica o va a pagar algo o tienes que hacer un trámite, un examen, lo que sea, te preguntan su nombre, su root, su dirección, su teléfono, y a viva voz, delante de todas las personas que están ahí, y es incómodo, para mí siempre eso ha sido muy incómodo, pero si no lo doy no me atienden. Entonces, en ningún dato o en la red o ya, ya, aunque sea personal, casi no es reservado. Exactamente, lo que pasa es que estos son principios, pero en realidad son deberes, y acá no se está cumpliendo porque falta fiscalización y falta que las personas, no en el caso tuyo, porque te veo que tú sí estás concientizado y sabes que hay algo anómalo en esa relación que te están dando en la clínica, al preguntarte todo en el centro de salud, etcétera. Pero en general acá hay como dicen coloquialmente, la cueca en pelota, acá están haciendo muchas cosas que no deberían hacer, están infringiendo la ley, porque no se aprovechan de que no hay un enforcement serio, porque las personas no van a alegar, o las personas si le van a alegar va a ser muy caro,
Entonces, al final, se producen esas cosas. Ahora, en materia de salud ha habido un avance. Ahí está la ley de protección de los derechos y deberes de los pacientes, vinculada a sus relaciones de salud, etcétera. Ahí se establecen ciertas normativas en cuanto a proteger los datos personales, pero efectivamente sale, a mí también me causa mucho ruido, incluso me causa mucho ruido tener un tótem tan grande, con letras tan grandes, que si tú digitas tu root, como que todo el mundo lo puede ver, o que también se asocia, incluso que se diga en ciertos lugares, se podría decir, no sé, se llama Ivonne Bueno para que vaya al box 12 con el gastroenterólogo. Ya no lo están haciendo, pero si lo hicieran también es una infracción, porque ¿por qué se tiene que enterar las personas que yo voy, Ivonne Bueno, al gastroenterólogo? Es un dato sumamente serio. Entonces, claramente hay infracciones de eso. No debería hacerse. Se deberían cuidar mucho más y deberían establecer y tratar de establecer protocolos de atención que sean sumamente protectores de nuestros datos, tal vez cambiando nuestro nombre por nuestras iniciales, tener más cuidado en el tamaño de los tótem para que, o poner algo para que nadie más se entere a dónde voy, porque cuando uno teclea, después sale el doctor tanto, etcétera. Esas son puras infracciones que esperemos que cuando llegue la nueva ley de protección de datos y con una nueva agencia, porque se establece una nueva agencia importantemente, ya se empiece a tomar conciencia y los servicios y muchos lugares empiecen a dejar esas prácticas que están tan normalizadas en Chile, muy normalizadas. Apuesto que en Europa eso no sucede. Bueno, entonces tenemos la calidad de los datos que las personas tratan, que las personas, las organizaciones tratan, tienen que ser de calidad exacta. Porque piensen ustedes que incluso un currículum, que no sé, de contratación de una persona, en un proceso de selección de personal, un currículum queda totalmente desactualizado en 6 meses. ¿Por qué? Porque la persona ya encontró trabajo, terminó los estudios, se cambió de domicilio, etc. Entonces no, esa información ya caduca, ya no es de calidad y debiera borrarse. Esto importantemente es que los datos personales tienen que ser relativos a una finalidad, es decir, deben ser utilizados solo para el objetivo, el objeto, el fin para los cuales fueron recolectados. Esto significa que si hay una empresa a la que yo le di permiso para que trate mis datos personales porque yo realicé una compra en ese retail y solamente puede tratarlos para efectos de que me entregue el producto, de que me lo venga a entregar a la casa, entonces yo le entregué mi dirección, mi root, que ya es dudoso, ¿por qué tendría que darle el root? ¿Para qué lo necesitan? Mi nombre. Esa empresa no debiera utilizar esos datos para otro propósito que no sea para entregarme el producto o para después hacer una postventa en caso de que el producto no me salga bueno. O por ejemplo, si un ministerio, el Ministerio de Vivienda, recopila los datos de ciertas personas para otorgar los subsidios habitacionales, no tendría por qué utilizarlos para otros efectos que no sean el subsidio habitacional, si la ley no lo autoriza. Porque en el sector público la finalidad va a estar determinada también por las competencias que tiene el organismo. Si el Serviu, será normalmente beneficios que tengan que ver con la vivienda o el Ministerio de Vivienda. Si se trata de impuestos internos, normalmente van a ser datos que va a captar, que van a ser datos para efectos de cobrarnos o de determinarnos los tributos que tenemos que pagar, etc. Y lo mismo la empresa. Si se recopila tales datos, va a ser para ese objeto y no venga a ser o venga a transferirlos sin que me lo diga, no venga a tratarlos de otra forma para después ofrecerme otro producto que no corresponde porque yo solamente lo autoricé para esto. Esa es la finalidad, se trate para eso. Y la seguridad, y que en esto cabe la ciberseguridad en esto, es que el responsable de los registros
o base de datos, que en este caso, en el caso de usted, es el Poder Judicial, donde se almacenan datos personales que en este caso van a ser variados, no solamente de las causas que vean ustedes, y vamos a ver qué otros datos personales también va a almacenar en este caso el Poder Judicial, es que con posterioridad a su recopilación, a su recolección, debe cuidar de ellos con la debida diligencia y se deben hacer responsables de los daños. ¿Y cuál es la forma de cuidarlo? Capacitando, estableciendo buenas medidas de seguridad en el ciberespacio, estableciendo buenos firewalls, bueno, antivirus, etcétera, estando pendiente, teniendo un delegado, teniendo una persona a cargo de un informático, un CISO que se llama ahora, que esté pendiente en el fondo de cómo se están tratando y cómo se están resguardando los datos. Y esto es importante porque es la confidencialidad. Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales o tienen acceso a eso, como va a ser en el caso de usted, están obligados a guardar secretos sobre los mismos. Sobre todo cuando son fuentes que no son fuentes accesibles al público, como por ejemplo, hay hartas fuentes que son accesibles, las mismas fuentes que LinkedIn, por ejemplo. LinkedIn uno da harta información ahí, pues, y en el fondo da un consentimiento para que ellos tengan nuestros datos, uno mismo pone, cuando no son fuentes, en ese sentido hay que guardar confidencialidad y asimismo sobre los datos y antecedentes relacionados con dónde se resguardan e incluso después de terminada la relación laboral. Eso es súper relevante. Y acá vamos a ver, bueno, los deberes especiales del tratamiento de datos, de los datos sensibles, pero me interesa además, que ya hablamos de eso, el deber de información, que se supone que deberíamos decirle a las personas cuando captamos sus datos para qué los vamos a hacer, si los vamos a transferir o no, cuál es la finalidad, por qué lo hacemos, y si lo vamos a transmitir a terceros, y quién va a ser el órgano responsable. Y hay otros principios también importantes, pero a mí me interesa que sepan a qué niveles se van tratando los datos. Y esto lo tengo más adelante. Por ejemplo, en el Poder Judicial, porque por tiempo no vamos a poder ver todo, entonces esto es un barrido, pero yo les voy a dejar la presentación si quieren ir ahondando. ¿Se han preguntado qué datos personales manejan de usted el Poder Judicial o la corporación administrativa del Poder Judicial? Harto. El Poder Judicial no solamente, o la corporación administrativa, tal vez son dos órganos, no solamente va a tratar los datos de las personas que provienen de la sentencia a la que se allegan, o los datos de causas que van a llegar, no sé, en familia, en todos los casos, en las causas que tengan varios datos personales, van a haber datos personales de los abogados, de los demandantes, demandados, cuál es su dirección, cuál es digamos, su RUT, su nombre, y van a ver, y adentro va a haber información que incluso puede ser sensible y que todo esto va a permitir en el fondo identificar a esa persona, claramente. Y ahí hay un deber de todos nosotros de guardar silencio de eso. Pero además de eso, el Poder Judicial también es una fuente, es un empleador, y que emplea, y de alguna forma más indirectamente a mí también me emplea, y también va a tener datos personales míos. Dato de identificación, va a tener nuestros nombres, nuestra cédula nacional de identidad, nuestra fecha de nacimiento, va a tener nuestra información laboral, nuestra información de contacto, laboral, en qué puesto trabajan ustedes, cuál departamento, cuál es su jornada laboral, cuánto ganan, cuáles son los beneficios, sus historiales, datos financieros, para poder realizarle la transferencia de su remuneración, sus números, qué retenciones tienen, si hay retenciones legales, por ejemplo, por pensión de alimentos, etcétera. Van a tener los datos de salud y seguridad, licencias médicas, a lo mejor no van a poder saber qué tipo de enfermedades hay, pero si hay licencia, si se han tomado licencias médicas, qué prestadores tienen, qué ISAPRE, qué AFP, cuánto van a cotizar a ellos, van a tener informes médicos, en ciertos casos hay resultados de exámenes preempleo, por ejemplo, para los trabajadores de las minas que le hacen exámenes, van a tener su información del desempeño laboral que tienen, sus calificaciones,
datos de comunicación interna, sus correos privados, el nombre, tal vez van a tener el nombre de su hijo porque se los van a preguntar, porque a lo mejor hay un beneficio asociado, cuál es el nombre de su cónyuge. Incluso en el Poder Judicial o en ciertos organismos también se hacen declaraciones. Eh, en el fondo, en el sector público, digamos, de alguna forma, las personas que trabajan ahí están más expuestas que otros tipos de trabajadores, porque hay más principios dando vuelta. Está el principio de transparencia. Entonces, al menos en otros lados se puede saber cuánto gana la persona, porque uno va a la página de transparencia, transparencia activa, transparencia pasiva, hay mucho más dando vuelta y lamentablemente, claro, en ese caso hay principios que colisionan y se da más preferencia al principio de transparencia. Entonces hay un montón de datos dando vuelta nuestro. Y no solamente va a ser los que ustedes resguardan, sino que también sus datos personales en relación de eso. Y eso es lo que el empleador tiene que tomar mucho resguardo en relación a ustedes. Entonces, volviendo a los principios, proporcionalidad significa solo se pueden tratar los datos que sean necesarios para el fin por el que estoy, digamos, recolectándolo. Si voy a hacer una compra en un retail y voy a ir a comprar, voy a ir a buscar mi producto al lugar o al supermercado, no es necesario que me pidan mi root, puede ser o no, pero que me pidan mi dirección. ¿Para qué quieren mi dirección? Si yo voy a ir a buscar el producto, no me lo tienen que venir a dejar. Ya el teléfono puede ser porque si hay algún problema me van a llamar, el email también, mi nombre obviamente para identificarme y pasarme a mí el producto y no a otra persona. Pero ¿para qué van a querer otros datos que no sean esos? Si voy a ver, ¿qué otro ejemplo puede haber? A ver, si voy a pedir un préstamo en un banco, bueno, deberían ver mi nombre, en qué trabajo, mi remuneración y todo. ¿Pero por qué? Y eso me acuerdo haberlo peleado con alguien. Porque necesitan el nombre de mi marido o de mi cónyuge. ¿Por qué tendrían que saber si yo soy la que voy a pedir? No, él no es mi avalista, él no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué tendrían que saber el nombre de mis hijos? Ya, como carga, ya, podría decir tengo 2 cargas de tal año, pero ¿por qué tendrían que saber el nombre de ellos, el root de ellos? ¿Por qué quieren saber eso? ¿Para efecto de los seguros, para investigarlos? Ese es el principio de proporcionalidad. Solamente se piden los datos para los fines y relacionado a eso. Y responsabilidad, obviamente, porque en tratamiento y en los principios se los había mencionado. Estos principios, la verdad que son directrices, pero son deberes al final. Y si no se cumplen, van a tener responsabilidad. Y en el sector público, esa responsabilidad puede derivar, si hay una filtración de datos o pasa algo, en responsabilidad administrativa, como procedimiento, información sumario, sumario administrativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los principios, porque son, en realidad se dice principios, pero al final son deberes. Y esto importantemente en cuanto a la base de licitud, tenemos lo que les decía, la base de licitud, si nosotros queremos tratar datos de otros, tenemos que tener una justificación. Ya sean que traten datos nuestros, él tiene que tener una justificación o nosotros mismos. Y es el fundamento legal para tratar datos personales. Y hoy en día existen 2. Después van a haber más en el proyecto de ley, pero hoy existen 2. La ley, cuando lo autoriza, por ejemplo, la ley autoriza a los empleadores que le haga, por ejemplo, le haga los descuentos previsionales de salud todos los meses, entonces autoriza en el fondo a recopilar qué datos, en qué ISAPRE están, o si están en FONASA. Entonces, hay una autorización al empleador para que pueda recopilar esos datos porque tiene que hacer y cumplir una obligación legal, que es la de enterar en las organizaciones respectivas nuestras cotizaciones. Y otra parte está el consentimiento, es decir, que nosotros demos nuestro consentimiento para que traten nuestros datos, que normalmente se va a prestar más en el sector privado. Que sea informado, que nos digan lo que dijimos, para qué el dato, si se va a transferir o no, etcétera, que sea expreso o actualmente se pide que sea por escrito, eso se va a suprimir porque ahora hay más medios, pero que sea expreso
y el ideal que se diga para qué va a tratar mi dato y solamente se trate para eso. Esa es la base legal que es tan importante. Y ejemplo de tratamiento de datos personales, ya los vimos, los de relación laboral. Nuestra ficha clínica tiene datos personales y datos muy sensibles. Un video de vigilancia que nos capta a nosotros, y no solamente por captarnos, sino que también de eso, si se pone a investigar, podrá ver también mis hábitos. Si hay una cámara instalada en un lugar cerca donde yo vivo, donde yo trabajo, y ve que todos los días salgo a tal hora, que después salgo a almorzar, que después me junto con tal, que después ingreso, que después salgo a fumar, que después salgo a tal hora, puedes perfectamente saber y llegar a la conclusión de que un dato personal me pueden hacer identificable, y eso también implica que es un dato sensible. Entonces, hay una videovigilancia también está captando datos personales nuestros y se podrá hacer porque para razones de seguridad, por ejemplo, en un supermercado, por razones de seguridad la ley permite a los supermercados tener vigilancia, videovigilancia. Pero ojo, eso no significa que van a tener una cámara acá encima, como sí sucede hoy en día en este abuso que hay en el uso de datos personales, porque eso ya infringiría digamos, mi privacidad. Ficha clínica están súper resguardadas en la ley de derechos y deberes de los pacientes en relación a sus acciones de salud. Se establece que la ficha clínica de datos contiene datos sensibles, que hay que tener mucho cuidado, y actualmente como dato, tal vez a los colegas acá abogados, le interesará saber que hace poco se aprobó una ley de interoperabilidad de la ficha clínica que en el fondo que establece que se establezca digamos, un proceso común para que cualquier organización pública o privada, servicio de salud, pueda acceder a la ficha de los pacientes. Y no que sea por separado, que las personas tengan que llevar su examen, sino que hay un solo centro y que se pueda acceder. Es muy relevante esa norma. La Y relación bueno, laboral también esto, implica tratamiento y bueno, análisis financiero, ¿sí? pero con eso, con esa, no sé si modificación o ley, se va a la chuña lo que es la privacidad de los datos médicos de cada uno. Y no sé, me imagino como hay integración vertical en el área médica, la ISAPRE, las clínicas con los mismos conglomerados, los mismos dueños, van a tener toda la información, o sea, ya la tienen entonces de todo lo que uno haga o deje de hacer, porque tanto de un tratamiento que estés o incluso también pueden ver como riesgo que te hayan diagnosticado algo, que te hayan indicado un tratamiento y que después no lo seguiste. Exactamente. Claro, mira, hoy en día con la legislación que hay y por lo que hemos planteado, claro, están haciendo eso a diestra y siniestra y se están transfiriendo su información, seguramente el ISAPRES van a la información de su seguro de salud, porque ellos mismos tienen su seguro de salud, etcétera, y los diferentes seguros que tienen. Se supone que después, cuando esté en vigencia la nueva ley, ya va a ser más riesgoso hacer eso. Hay sistemas de compliance que se van a establecer como voluntarios, pero que van a permitir reducir la responsabilidad de las personas, son atenuantes de responsabilidad, esos programas de compliance, va a haber más fiscalización, etcétera. Pero sí, obviamente eso ocurre, o sea, para que nos vamos a hacerlo leso. Ahora, en la interoperabilidad, en esta autorización que hay que se interopere, no significa que la información va a estar siempre disponible, que todos o cualquier persona va a poder acceder a nuestra ficha clínica, a nuestro historial y compartirla, etcétera. No, esto está súper regulado e implica que solamente, y eso pasa a veces, solamente si tú te vas a atender a un lugar, ellos van a poder abrir esa ficha, pero no cualquiera va a poder hacerlo, solamente el doctor personal. Entonces está bien acotado, se establece quién va a poder acceder, solamente las personas que sean necesario y respecto a los datos necesarios para poder atender. Tiene limitaciones en ese sentido, porque esto ya no llegaría a exponer nuestros datos, o sea, iría totalmente en contra de la Constitución, que nos garantiza la protección de datos personales. Así que está acotado, está acotado. Ahora, vamos a ver cómo se respeta, pero no cualquiera puede acceder a nuestra ficha clínica y no significa que al estar interoperable una clínica en Arica donde yo no vivo va a poder llegar y acceder a mis datos personales. No, yo tendría que ir a Arica
y atenderme a ese centro o a ese hospital, etcétera, para que ahí se pueda autorizar que se abra mi ficha clínica y que el doctor, no todo el hospital, sino que el doctor que me trata tenga acceso a mi historial médico. Esa es la idea de esto. Hablamos de los datos sensibles, hablamos de la definición. Veamos ahora para bajar el concepto. ¿A qué se refiere? Según lo que vimos, y esto es importante tenerlo presente, vimos que los datos sensibles se refieren a las características físicas y morales de una persona, así como bla, bla, bla. Bueno, cuando se refiere a las características físicas, de acuerdo a lo que he dicho en el Consejo Popular de Transparencia, se refiere, por ejemplo, a nuestros datos biométricos, a las muestras de sangre, a datos biológicos, a datos de salud psíquica, mental. Nuestra salud mental también es un dato personal, o información a datos sobre estados de ánimo, etc. Cuando se refiere a datos de características morales, apunta a nuestra orientación, por ejemplo, preferencia sexual, a nuestras creencias, a las convicciones religiosas, éticas políticas y cualquier otro dato que tenga que ver con eso. Cuando se refieren a hechos, circunstancias de su vida privada o intimidad, se refieren a los hábitos personales que hablamos, que se pueden captar tal vez con cámara, etcétera, y también a nuestra geolocalización, también dónde hemos estado, a nuestras redes de amistad, a nuestros contactos, etcétera. Esos son los hechos o circunstancias de nuestra vida privada. Y en el caso de los datos sensibles, ¿cuándo se pueden tratar? Solo 3 casos: cuando la ley lo autoriza, consentimiento, y además en ciertos casos cuando sea necesario para la determinación o el otorgamiento de beneficios de salud. Por ejemplo, si le quiere dar un bono a las personas diabéticas de tantos años, se podría utilizar esas bases de datos por el Ministerio de Salud para otorgarle tal beneficio. Por eso nomás se pueden realizar. Entonces, ya vimos más o menos, en esto tenemos que ir más rápido, porque no hay tanto tiempo, pero ejemplos de datos sensibles: información médica, datos biométricos, huellas dactilares, fotografías faciales, reconocimiento de voz. Ya se pueden hacer muchas cosas por nuestra voz. Si mandamos un mensaje a alguien lo capta, podría degenerar eso y hablar cualquier cosa haciendo como si yo lo estuviera hablando. Información sobre afiliación sindical, lo conversamos, etc. Entonces, esos son los datos sensibles, tienen un tratamiento especial, es más riguroso y hay que tener más cuidado. Tanto los datos sensibles que tengamos de terceros, como los datos nuestros también. Y le adelantaba, la ley del consumidor protege también en las relaciones de consumo. Y se pueden establecer acciones colectivas, de interés colectivo. Se ha hecho, por ejemplo, en contra de Ticketmaster, por tener cláusulas abusivas, donde las personas que compraban un ticket para un concierto, se les decía ya, entonces tiene que aceptar los términos y referencias, nuestra política de privacidad, y en eso se permitía, pero todo, se permitía que podían transferir, vender los datos, etc. ¿Y qué datos, preguntarán ustedes, hay cuando uno compra un ticket? Bueno, información bancaria, qué estoy comprando, nuestro nombre, nuestra dirección, si te mandan los tickets para la casa. O sea, era sumamente abusivo. Se puede ver hasta nuestros gustos musicales, llegarle a un tercero y para que después nos llegue promociones relacionadas, y eso es lo más, entre comillas, sano, porque si se están en malas manos, bueno, están nuestros datos bancarios ahí también incluidos, cómo pagamos, etc. Y en esto hay una intervención, y esto es súper importante, concientizar a las personas. Nosotros somos los dueños de nuestros datos personales. Nosotros somos nuestros titulares. No porque un tercero haga una base de datos que antes no existía y que cruce datos y haga todo un tratamiento de datos muy bonito, significa que esos datos les pertenecen. Esos datos siempre van a ser nuestros. Y eso es lo que hay que grabarse. Yo creo que los abogados lo teníamos claro. O a lo mejor no sé, bueno, la verdad pero eso es lo que hay que grabarse. Los datos personales son nuestros, no de quienes los tratan. Y en esto está el titular, que somos nosotros, el responsable del tratamiento, que es la organización, normalmente puede ser una persona también natural,
en el caso de usted, por ejemplo, el Poder Judicial o la corporación, y el encargado del tratamiento, que es un tercero a quien se le encarga que trate los datos para cierta finalidad. Titular somos nosotros, lo dijimos. El responsable es el organismo que los trata. Puede hacerlo directamente o a través de un tercero. Y el encargado es al final un mandatario. Puede ser una persona natural o jurídica que por cuenta del responsable le dice, por favor, tráteme estos datos porque, por ejemplo, no está en mi giro albergar información en la nube. Entonces yo contrato un proveedor de servicio en la nube para poder almacenar o para poder respaldar los datos que vaya generando mi organización. El correo electrónico también se va a encargar un tercero. Y para hacer esos encargos, en ciertos casos, o para hacer el encargo, por ejemplo, de que me administren mis recursos humanos, voy a requerir y voy a tener que no transferir, sino comunicar ciertos datos personales a este tercero. Pero él también va a tener las obligaciones de cuidar esos datos personales, porque, por ejemplo, si le vengo y le digo, ya, usted me va a llevar el servicio de correo y le voy a dar el nombre de todos mis trabajadores para que les cree un correo personal y dígales que ese trabajador está vinculado, porque va a haber un árbol donde se va a decir, ya, esta persona trabaja acá, esta persona, este es su teléfono, ese es su cargo, etcétera. Le estoy transfiriendo al tercero y ellos también pueden ser parte de este tratamiento. Y respecto de esto, actualmente lo que existe son ciertos derechos asociados a los titulares. ¿Se pueden ejercer? Sí, se pueden ejercer, pero ya judicializarlos, como les decía, en lo hecho es bastante más difícil porque tienen que recurrir a un abogado si no les contestan, lamentablemente. Esperemos que eso cambie, como les decía. Hay un derecho de acceso, todos podemos pedir acceso a nuestros datos, a exigir a organismos públicos y privados qué datos tienen nuestros, cuál es la procedencia, cuál es el destinatario, por qué lo están guardando, por qué lo sacaron, cuál es la base de licitud. No me acuerdo haberle dado mi consentimiento, usted lo sacó porque lo mandata la ley. Uno puede pedirle. Y en rigor, si esto funcionara bien en Chile, ellos deberían tener un canal especial donde yo podría venir y preguntar directamente y que no tengan que pasar por la OIRS, ¿cierto? Derecho a rectificación, tengo derecho que si un dato está malo, que se corrija, porque es incompleto, porque piensen ustedes, ¿qué podría pasar si alguien maneja un dato incorrecto mío? Yo voy a pedir un crédito al lugar y resulta que DICOM no tiene mis datos actualizados. ¿Qué podría ocurrir con eso, Francisco? Veo a don Francisco Valdivia, si quiere contestar. Bueno, si hay un dato malo mío, me podrían hasta denegar el crédito. Imagínense si hay una cobranza judicial, o perdón, hay un protesto de un cheque que está hace mucho tiempo atrás, resulta que sí fue aclarado, y la persona sigue con esa información, y resulta que ven que soy súper riesgosa entonces, y me lo deniego, no me suben la tasa, etcétera. Esas cosas pasan si los datos no son de calidad. Y para eso se puede pedir y esto hay que hacerlo eso lo tienen que hacer gratis. Y bueno, una consulta, Sí, ¿hay sí. alguna diferenciación en algún momento de toda esta normativa respecto al tratamiento que tenga un funcionario público a quien no lo sea? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Disculpe. O sea, como nosotros somos funcionarios públicos, ¿no es cierto? ¿Nos asisten exactamente todo por igual en cuanto a derecho, garantía, todo? ¿O por el hecho de ser funcionarios públicos en algún aspecto, ¿no es cierto?, de este marco normativo tenemos alguna diferenciación en cuanto a la transparencia de nuestros datos o publicidad? Tienen como funcionarios públicos, sus datos van a ser más públicos, expuestos por las leyes de transparencia. Por ejemplo, en cuanto a la transparencia activa, en cuanto al deber de los organismos públicos de poner cuáles son sus funcionarios, en qué escalafón están, cuánto ganan, cuánto es la fecha de ingreso, cuándo salen, cuál es el título profesional, normalmente, o cuál es la función que tienen. Eso está establecido en la ley y como Sí. titulares probablemente van a estar mucho más expuestos que otras personas.
En cuanto a las obligaciones y principios, se aplica también para el sector público. El que está encargado de esto y da directrices y todo es el Consejo para la Transparencia. Se le dio una facultad de regular, de interpretar las normas de protección de datos en el sector público. Tienen bastante material, es bastante bueno el material que han sacado. Y la diferencia en el establecimiento es que hoy en día sí podrían haber sanciones para las personas que no respeten en el fondo este deber de confidencialidad al tener datos personales o datos sensibles. Se van cruzando muchos principios acá, el principio de probidad, por ejemplo, se le podrían abrir sumarios si es que descuidadamente tal vez dejó unos archivos abiertos. Eso va a depender de las prioridades o de las políticas de la organización. Pero sí, se le aplica lo mismo y lo determinado para el sector público es el principio de finalidad que les decía, que solamente se tiene que ocupar, tratar los datos para el objeto por el cual los recabé, y en el sector público ese objeto además va a estar dado por las competencias que tenga el servicio. O sea, en el Poder Judicial se preguntará a veces por qué el Poder Judicial está recabando información sobre los tributos si no tiene nada que ver con la función. Invento. Uno decía, claro, tal vez en el Poder Judicial, cuando se trate de tribunales de primera instancia, a lo mejor puede ser para que lo ordena la ley o porque se esté investigando una causa, pero en cuanto a los funcionarios, per se, ahí hay que atender a las facultades que tienen. Tal vez los fiscales podrían intrometerse y ver cuáles son las cuentas corrientes que tienen, pedir que se haga excepción al secreto bancario, etcétera. Pero eso todo va a depender de las facultades que se le den a las personas y a los funcionarios. Pero un ministerio no podría hacer otra cosa distinta a lo que le faculta la ley. Por lo tanto, no podría tratar datos para fines distintos de los que establece la ley. Esa es como la bajada en el sector público. Y por ley, por ejemplo, y por esto de la transparencia, ley de transparencia, respecto de mí o de otro funcionario público, un tercero podría exigir datos, digamos, de lo que hemos estado conversando. Datos Eh, sensibles, como por sí, datos transparencia, sensibles que no podría, obviamente, obtenerlos de una persona que no trabaje en el sector público. ya, en esos casos lo que se hace es que se le pide autorización al titular, y si el titular no dice nada o se opone, va a depender del tipo de dato, porque esto es súper caso a caso. Por ejemplo, han habido cambios de criterio en relación a los emails institucionales que usan los funcionarios, donde se le ha pedido, entonces ahí se va a tener, ¿tienen datos personales? ¿No tienen datos personales? ¿De qué se refiere? ¿Qué no se refiere? Hay criterios que dicen sí, entreguen, otros dicen que no, etcétera. Pero se le va a dar la posibilidad a la persona, por ejemplo, si piden el dato, yo quiero saber de don Víctor Argandoña cuál es su función. Por ejemplo, llega una solicitud por transparencia, que es diferente al derecho de acceso. Por transparencia, y digo, yo quiero saber cuánto gana don Víctor Argandoña, en qué escalafón está y todo. El servicio podría decir, mire, eso es un dato público y usted vaya a la página web porque ahí lo va a encontrar. Pero ahora sí empieza a decir, ya, yo quiero saber los datos de don Víctor Argandoña, cuál es su cotización previsional, cuántas cargas tiene y todo. Es un dato personal y que se le va a preguntar a la persona, ¿usted lo quiere, realmente lo quiere que le dé esa información a esto? Porque eso es suyo, ¿no? O el dato de salud, y si usted dice que no o no dice nada, no se puede entregar. Así más o menos funciona. Entonces la persona podrá llegar y alegar y va al Consejo de la Transparencia, interpone un recurso y en la transparencia irán y determinarán, no, porque esta persona se opuso o no tiene por qué, porque esto tiene datos personales. Ahora, si el dato suyo está dentro de una nómina grande que se refiere a más cosas y justo tiene datos personales, lo que a veces se hace es que se tarda. Se borran o se ponen en negro, entonces se le da lo que la persona es de interés público y no se le da el dato personal de la persona porque estaría infringiendo la ley. Es lo que hace el Consejo. Entonces, ya terminando, tenemos estos derechos que son los que hoy se llaman derechos ARCO, se van a incorporar más,
con el proyecto de ley, se va a incorporar la portabilidad, pero tenemos derecho a ARPO. ¿Por qué? Porque es de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición, que es el que vamos a ver ahora, o bloqueo de datos cuando se pide que se suspenda o se bloquee el tratamiento de datos porque hay un error, por ejemplo, porque ya no se quiere seguir figurando, porque di mi ok para que me manden datos de marketing, pero ya no quiero estar ahí, entonces que se cese el tratamiento. Y el procedimiento, una vez data, en rigor, se le pide a la persona, al responsable correspondiente del registro del banco, que se pronuncie la solicitud, por ejemplo, acceso, quiero acceder a mis datos. Eso va a depender también, porque, por ejemplo, si hay investigaciones que son privadas, por ejemplo, pienso en el Ministerio Público, y yo le pregunto sobre una investigación que están llevando a cabo y que todavía hay una autorización, me imagino, para mantenerla confidencial. Ahí va a estar autorizado, va a haber un principio de reserva, por lo tanto el Ministerio Público podría estar autorizado a no decirme nada. Entonces como ustedes saben, ningún derecho es absoluto, se llama habeas data porque uno va donde acá es como habemos datos. Si se le deniega, va a depender si es por la razón que se le deniegue, si es por seguridad de la nación o interés nacional, va a la Corte Suprema, o si no, si la persona no hay nada, el titular tiene derecho a ir a los juzgados de policía civil y se va a seguir un procedimiento especial que se determina en la ley, que ha sido súper poco ocupado, por lo mismo porque es engorroso. En fin, y acá, cuando un dato deja de ser personal, y eso puede pasar, por ejemplo, cuando ya se disocia, hay un procedimiento por el cual ya la información que hay ahí ya me desvincula y ya no permite que a mí me pueda volver a asociarme a esa información o esos datos se puedan asociar a mí. En forma súper sencilla, por ejemplo, tengo una tabla web, perdón, un Excel donde dice mi nombre, mi root, mi domicilio y se recabó para saber mis gustos en la comuna donde vivo, para saber cuál es cuál es la fruta que más me gusta, invento, están haciendo un estudio. Entonces tengo mi root y dice cuáles son las frutas que más me gustan. Si yo borrara toda la información que se refiriera a mí, como por ejemplo mi dirección, mediante la dirección podrían saber que a mí me gusta mucho el melón, me encantan los melones, o mi root, mi nombre para eso, ya ahí solamente sale que en excepto hay tantas personas que les gusta comer melón, a otras tantas les gusta comer uva y etcétera. Ya eso sería, y si es un procedimiento irreversible, ya sería que ya nadie puede llegar que a Ivonne, bueno, le gustan los melones porque, y además ella vive en tal lado, tal lado, tal lado. Si se disocia, se destruye la información, el nexo que da ese melón, digamos, esa fruta favorita con mis datos, ese dato deja de ser personal, ya no está sujeto a estos principios, y esto normalmente, y no se lo aplica esta ley, y esto normalmente se puede hacer, por ejemplo, para fines estadísticos, para no usar o no tengo consentimiento, para no usar cierta información que pudiera ser peligrosa, relacionarse a una persona, se puede anonimizar y solamente dejo cierta información que no vincule, porque en realidad lo que a mí me importa es hacer una estadística en Chile acerca de cuántas personas comen fruta, pero no me interesa saber si Pepito en tal lado come que, no, sino que a nivel macro y la puedo seleccionar por edad, etcétera, y para ver cuál es el consumo de fruta en Chile. ¿Entienden? Entonces deja de ser personal. Y hay un proceso que es la pseudoanonimización, que es donde se transforman ciertos datos de manera que se desvincula, pero si yo vuelvo a cruzar la información, vuelve a ser un dato personal. Entonces, un dato pseudoanonimizado nunca deja de ser un dato personal y se podrá eliminar, tal vez para este estudio, sacan a todas las personas con melones, pero resulta que dejan en el Excel un número y que puede asociar las personas el 1, 2, 3, 4 con melón y me pueden asociar el 5 y van melón 5 y van al número 5 y resulta que el 5 era yo. Es ahí, se vuelve a cruzar la información respecto de eso. Y ya para finalizar tenemos el ciclo de vida del dato,
en general, que está la captura, cómo se capta, dato personal o no. Acuérdense que se captan muchos datos y después viene cómo se almacena, para lo que se usa, y ahí el dato personal ya sabemos que se tiene que usar para los fines para el cual se capturó, cómo se gestiona, que es lo que se llama la gobernanza de datos, cómo se protege, que aquí vienen las normas de ciberseguridad, los deberes, y ya el ciclo de vida es cuando ya se borra definitivamente el dato y deja de estar en poder de lo responsable. Eso es someramente un barrido un poco del tema de la protección de datos personales que les quise dar. Hay harta información mucho más, es una clase corta. Ojalá que este otro año le hagan algún curso de protección de datos y que se puedan ver qué es lo que han dicho nuestros tribunales de justicia acerca de esto, lo que se está usando en Europa con el Reglamento General de Protección de Datos, lo que dicen las agencias internacionales en relación a esto, porque es bastante instructivo y nos ayuda en el fondo a entender mucho mejor esto. Abro estos minutos que nos quedan, que son 4 para las preguntas. La próxima clase vamos a ver, vamos a repasar un poco lo que se vio en el módulo 2 y en el módulo 3 que les va a tocar para la próxima clase, y vamos a terminar y vamos a ver la norma. Me gusta hacer una parte técnica, bueno, en esta parte no pudimos porque este es un tema más largo, entonces dejamos las dos cosas para la primera parte de la clase y vamos a dejar unos minutos para ver lo de, me escribieron alumnos, les voy a contestar, ¿ah? Por favor, los tengo pendientes, los tengo ahí a mis pendientes. Vamos a ver también qué es lo que nos trae la ley marco de ciberseguridad, que la tenemos, hubo bastante interés, y entonces la vamos a ver la próxima clase en algún punto para que vea en qué afecta, digamos, a la, a las cortes de apelación. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profesora, buenas tardes. Iván Collado desde la Patagonia Hola. chilena, en la ciudad de Coyhaique. Oh, ya. Quería consultar si usted sabe si se va a tomar alguna medida o si hay preocupación, no sé si en el Poder Judicial o en el gobierno, con respecto al incremento en la delincuencia, pero en la delincuencia dura, como el tema de los traficantes de droga, ya que los datos de los jueces, de los secretarios de tribunal, del oficial primero, hasta la dirección, está todo publicado en los mismos tribunales. Sí. Entonces, un tema súper sensible, el acceso a la información que tienen de personas que en el fondo, en algún minuto, si sigue escalando esto, van a ser amenazadas sí o sí por estas personas que están ejerciendo este tipo de criminalidad. Eso no es, profesora. Muchas gracias, Iván. Mire, no sé, no lo sé qué medidas va a tomar o irá a tomar el Poder Judicial. Que yo sepa, no hay una ley en ese sentido, pero de que debe hacerse algo, y ahí hay una justificación bien clara, que son los motivos de seguridad. Además, no es necesario que se sepa dónde está el juez, tanto. Claro, hay cosas que tienen que ver con la transparencia en cuanto a la administración de justicia, pero tal vez se va a tener que establecer un principio de minimización de los datos, en el sentido de poner lo justo y necesario tal vez. No es necesario que se diga dónde está el juez o cuál es su dirección, su root, etcétera, para los fines para los cuales él está cumpliendo la función. A lo mejor se están dando más datos de los necesarios. Cuénteme, don José Valenzuela. Muy buenos días. Bueno, acá de la Corte de Apelaciones de Arica. En el caso de la Corte de Arica, bueno, los jueces del TOP pidieron que se borrara la información de las páginas del portal, y efectivamente se borró la información, tanto como los jueces del TOP y garantía. Porque Mire, acá, porque buen dato. bueno, aquí por el dato del tema del tren de Aragua, que Ay, sí, es estamos complicados con el complicado. tren de Aragua en Arica. Sí, totalmente, totalmente. Mire, qué bueno, mire, eso se podría replicar
en otros lugares. Sandra dice, Clara, la exposición. Qué bueno, esa es la idea, que ustedes aprendan. Ay, muchas gracias, Jacqueline, también. Esa es la idea, que aprendan para la próxima. Bueno, no, esto es de ciberseguridad, pero a mí me gusta también traer jurisprudencia, pero por tiempo no se puede. Pero encontraba que era tan importante que ustedes tuvieran al menos un barrido en cuanto a la protección de datos personal, y ese es el objetivo en el fondo de esta sesión, que al menos se queden pensando cuando les pidan más información de ustedes de la que debiera ser. Por lo menos hay que empezar a controvertir, hay que pelearla en fondo. Si vamos a entrar a un condominio, porque está anotando tanto, porque el otro día iba a entrar a un condominio y me estaban pidiendo la foto de mi carnet, foto. Yo le dije, ¿por qué me pide la foto? No tenía cara como que iba a hacer algo malo, sino que es como está tan normalizado, normal. Y le dije, no, no, le dije yo, su root, su nombre, su root, ¿necesario para todo eso? Me dijo, Y ¿me vos, ves? pero es que hay cosas que se chocan o conflictúan con elementos como de seguridad, porque seguramente esa persona está pidiendo algo porque tal vez en algún momento pasó algo en un condominio. Entonces, los habitantes ponen dentro de su reglamento, quieren solicitar esas cosas para su seguridad propia. ¿Te Sí, fijas? yo le Es como entiendo, el tema pero de él está pidiendo una las foto. lecturas de patente. O sea, en todas partes saben dónde anda tu auto porque, pucha, ¿y por qué le tienen que tomar foto a mi patente? Vas al peaje y te toman foto del patente, pero tal vez el día de mañana me roban el auto, me gustaría saber dónde anda. ¿Te fijas? Totalmente, pero en esto se ocupa la proporcionalidad y la minimización. Si yo quiero entrar a un recinto, ¿por qué me va a sacar la foto? La foto de mi carnet. Imagínate toda la información que tiene una foto, tiene el número de serie. ¿Ustedes saben que para recuperar la clave única a mí me piden el número de serie de mi carnet? Mm. Lo que O sea, pasa, que para el mismo objeto bastaba mi nombre y a lo más no, pero sacar una foto donde está mi huella dactilar, bueno, está al reverso, sale mi Ya, fecha de tú lo tomas como nacimiento. la imagen, claro, ya, perfecto. lo que pasa ahí es una doble seguridad, porque cuando yo voy a ingresar a un recinto, como puede ser un condominio, disculpa, yo solicito hablar con tal y tal persona porque yo sé que esa persona se encuentra ahí o porque me está esperando. Pero quien está encargado de la portería tiene la responsabilidad de dejar ingresar a la persona que dice ser. Entonces, si usted dice, yo me llamo Ivonne Bueno, soy el número 11 punto, 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 ¿ya? Y luego resulta que usted no es esa persona. ¿Se fija? Porque usted dio el root de otra persona y el nombre de otra y entró por otra persona. Entonces, cuando la hacen responsable, le dicen, pero usted no le pidió el carnet, no verificó quién era. Y ahí quien tiene el problema es el conserje, no usted. Y los Pero otros, las otras personas que. Por eso se hace lo de la cédula para verificar que quien yo digo ser en realidad sea. No significa que le va a pasar materialmente la cédula de identidad, sino que él va a revisar, ah, sí, perfecto, es la persona que dice ser. Es que no hay problema por que eso le pidieron foto. Eso no, a mí es me piden una totalmente foto. inadecuado. Claro, si me piden una Se va foto. a quedar con la imagen de una cédula y va a quedar ahí el registro material, que es distinto a pedir que se exponga y Pero verifique visualmente, eso soy la ustedes persona tanto. Eso hacen, sí, de todas maneras. claro. Esa es la Mm, proporcionalidad, a eso va la proporcionalidad. Es desproporcionado que para entrar a un lugar a mí me pidan mi foto, porque sabe todas las cosas que pueden hacer con mi foto, qué sé yo, me está informando quién va a tener esa foto, cuándo la va a borrar, a quién se la va a pasar, y si le roban el celular y va mi foto ahí, porque sin querer, porque a lo mejor él no tiene mala intención, pero sin querer va mi foto acá, lo que pueden hacer con eso. Claro. Pero yo sé que la El- cédula la piden por imagen, pero la fotografía por fans. un último comentario, Iván, respecto de todo esto, cómo choca la transparencia versus esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, mientras hablaba, me metí a la página del PEJUD en base a lo que hablaba el colega de Arica, y estoy viendo un ministro X, cualquiera, de cualquier jurisdicción que sea. Acá estoy viendo cuánto debe en su crédito hipotecario, en tarjetas bancarias, crédito de consumo también tiene, y eso que me metí solamente a la pestaña pasivos. Entonces, dentro de las declaraciones que tienen que hacer, claro. que me Es como una obligación de puedo ver la declaración. contratos, actividades, patrimonio, vehículos, todo. Entonces, e Sabe mucho. incluso su agenda. Entonces, es complejo. Es súper complejo, sobre todo que lo están pasando hoy día. Ahora, ustedes saben que las leyes son dinámicas, o sea, se va cambiando conforme van pasando cosas.
y tal vez eventualmente después habrá alguien que levante la voz y diga, esta es información excesiva. Es demasiado saber cuál va a ser mi agenda, por más que yo sea un funcionario público. Está bien, por fines de transparencia y más por la labor que tienen, habrá que saber cuál es su patrimonio, porque claro, pasa que a veces hay ciertos delitos asociados a eso, entonces es una forma de controlar, en fondo. Pero por otro lado, puede ser excesiva y eso a lo mejor se va a tener que revisar eventualmente. A propósito de datos personales, yo les quiero hacer una pregunta y quiero saber si ustedes me dejarían sacarles una foto y ponerla en mi, a no ser que alguien no quiera que lo vean, para ponerla en mi LinkedIn. Totalmente, si las personas no quieren, totalmente entendible porque nuestra cara es un dato personal. Entonces, o si alguien no quiere estar, también obviamente ya estamos terminando la clase. En el fondo es para cachetonearme de que hicimos una clase en protección de datos acá. Así que por favor, si alguien no quiere, obviamente le pongo el monito ahí con el emoticon con la carita feliz. No sale. Así que podemos, si quieren, podemos sacar una foto y los que no quieran tal vez pueden salir de la reunión porque ya estamos terminando ya y tienen, entiendo, el día libre para repasar. Yo ahora voy a mandar la presentación si la quieren repasar. Paola, ¿se la mando por email? Ya, yo la mando. Sí, me la manda por email, por favor. Usted me escribió, ¿verdad? O para tener su email. Yo no, pero mi mail es Ya, la voy a- pamaldonado@pju.cl. ya, enseguida. La anterior creo que la iban a enviar también, no sé si Sí, la... está en el sistema, está la grabación del sistema. Lo que pasa es que la que Esta es la está en el plataforma. sistema dura 7 minutos. En el caso mío, cargó 7 minutos y medio, nada más. ¿Que la grabación? Claro, a los 7 minutos, la probé 4 veces, a los 7 minutos y medio se quedó dando vuelta y no más. Ahí les voy a preguntar, ya es claro, este ya es un tema que veo yo, pero podría preguntar qué es lo que pasa con eso. Ya, ¿No es la idea? muchísimas gracias. Voy a Sí, preguntar. por Voy a supuesto, preguntar. lo vamos a revisar. Ya, súper. Maldonado@gmail. pju.cl. Pejut.cl. Pejut. Perfecto. Yo se la mando ahora para que lo puedan subir o se la manden por mail como quieran a los alumnos para que puedan continuar clase, o sea, con su lección. ¿Le saco la foto? ¿No puedo? Por supuesto. ¿Sí? ¿Todo? ¿Ordenada o desordenada? Desordenada. Entretenido. ¿Alguien quiere más encender la cámara o no? O si no quiere salir, tendría que salirse de la reunión. Ya, vamos entonces, van a salir. Whisky. Espérame, un segundo. Ahí sí. Súper. Yo, si a ustedes les gustó este tema, yo posteo hartas cosas, tengo una fundación que se llama Observatorio Ciudadano Digital. Si les gustan esos temas, es una fundación, así que no pide nada a cambio y siempre estamos posteando temas de tecnología. Y con Bueno Moraga me pueden ver en LinkedIn. Yo como Así que representante de la sección de capacitación, doy gracias por su participación el día de hoy. Y nos estamos viendo. nos estamos viendo, nos vemos el próximo Gracias. jueves. Gracias a Que ustedes. estén muy bien. Muy buena Chao, clase. gracias. Gracias, Hasta profesora. luego. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Profesora. Doña Paola, Dígame. disculpe, tiene que ver algo con lo que hace yo la vez pasada, falté. Ya. Ya, pero falté porque me equivoqué. Yo me ingresé, me metí a las 8 de la mañana porque no vi bien el horario. O sea, vi el correo electrónico. De hecho, mandé un correo electrónico después presentando la excusa. Yo me conecté a las 8. De 8 y 8:30 no ingresé a nadie y me coloqué a hacer los módulos. De hecho, llegué hasta el módulo 3. Ya. Y después me desconecté, po. Y después al día siguiente fue feriado. Y después el día viernes reviso y veo bien el correo y la hora de conexión era de 9 a 10:30.
y nunca me Ya. conecté a esa hora. Entonces, ¿Cuál es su nombre para dejarlo anotado para tenerlo presente? José Valenzuela Vergara. Don José Valenzuela. ¿Y la fecha de esa clase? Fue la de la semana pasada, el día miércoles, porque el jueves era feriado. Si no me Ya, equivoco. Lo digo al tiro. perfecto. Entonces, de hecho, mandé un correo electrónico, estoy preocupado porque si va a haber un tipo de sanción, no sé. No, ninguna sanción, no se preocupe. El día 19, fue el 19 de junio. 19 de julio. Perfecto, yo lo voy a informar. Ya, muy amable, Sí, gracias. ok, hasta luego, que tenga buen Hasta luego. día. Muchas gracias.